De nuevo pasó lo mismo de la pantalla. Ya, voy a dejar de compartir. Ya, voy a partir todo de nuevo. ¿Ahí no? A ver. Ahí está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. Cualquier cosa me avisan. Ya, chiquillos, vamos a comenzar entonces la clase. Recuerden que la próxima semana, el próximo miércoles, acuérdense que no es el jueves, sino que el próximo miércoles nosotros tenemos la prueba de educación ciudadana. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer una síntesis, ya que en la última clase, acuérdense que nosotros tenemos clase el próximo jueves y la prueba es antes, es el miércoles, por lo tanto, vamos a hacer una síntesis de los contenidos. No son difíciles ni complicados, sino que son elementos que nosotros ya hemos visto, cosas que ustedes incluso algunas cosas, términos se manejan mejor que yo, dirán por lo menos, ¿ya? Acuérdense que aquí nosotros son 3 clases las que vamos a ver, digamos los contenidos de 3 clases. La primera que tenía que ver con los medios de comunicación masiva y las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, y el uso responsable, sobre todo dentro de un sistema democrático. Y el segundo tema, la segunda clase, es cuando hablamos de democracia digital y gobierno electrónico. ¿Ya? Y también en esa clase hablamos del rol de la televisión abierta dentro de lo que es la participación de los ciudadanos. Y la clase, la última, es la que hicimos la semana pasada, que tiene que ver con los logros y desafíos de la democracia en Chile. ¿Ya? Vamos a partir por el primer tema, que tiene que ver con los medios de comunicación y las TICs. Acuérdense que cuando hablamos de medios de comunicación masiva, es eso. Son los medios que nos permiten esta comunicación a nivel general, a nivel masivo, ¿ya? Y en general, en algunos textos aparecen como más media, ¿ya? Como para abreviar estos de medios de comunicación masiva. Y las TIC, acuérdense que es la abreviación de tecnologías de la información y la comunicación, y que cada vez están impactando más en la vida, en el diario vivir que nosotros tenemos, ¿ya? Sobre todo en esta época, ¿ya? En que nosotros estamos haciendo esta clase usando una tecnología, ¿ya? No estamos de manera directa, sino que usando esta tecnología, y esto eh, es, digamos, como decíamos delante, el Internet se ha transformado en un elemento de primera necesidad prácticamente para poder desarrollar las clases, para poder asistir a las clases, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, juegan un rol bien importante dentro de lo que es el trabajo de las personas, cuando las personas tienen que hacer algún trámite, cuando las personas tienen que manifestar su opinión, etcétera. ¿Ya? Y cuando hablamos entonces de medios de comunicación masiva, son aquellos que llegan a las grandes cantidades de personas, ¿ya? En la actualidad uno podría decir que el medio de comunicación masiva más importante, y está en todas las casas, debería ser la televisión, ya que está en todas las casas. La radio también permanece, el internet, de la mayoría de ellos, por lo menos en este momento, debería estar, ¿ya? La prensa escrita prácticamente está desapareciendo, pero sí está en formato digital, ¿ya? O sea, los diarios, por ejemplo, hay diarios que aparecen de manera digital todas las semanas, pero el día sábado y domingo ya imprimen, digamos, el diario, bueno, otros no. Y el cine, ya que en este momento también hay distintas plataformas como para acceder. Pero aquí uno debiera destacar qué es lo que está en todas las casas: la televisión, la radio, y también uno en este momento debería decir el internet, pero masivamente televisión y radio. La televisión está prácticamente en todas las casas, ¿ya? Pero esos son medios de comunicación masiva. Ya. Y tenemos entonces aquí 2 conceptos, este glosario, mini glosario, que tenemos que saber qué es lo que son las tecnologías de la información y las redes sociales. Acuérdense que dentro de las tecnologías de la información están todos los recursos, herramientas, programas que se utilizan para procesar, administrar y compartir la información mediante diversos soportes tecnológicos, ¿ya?
Y las redes sociales, que son sitios de Internet formados por comunidades, ¿ya? Que en este caso, comunidades de personas, individuos con intereses o actividades en común y que permiten el contacto entre estos, ya sea para comunicarse o intercambiar información, ¿ya? Entonces los TIC, ¿qué significan las tecnologías de la información y qué son las redes sociales? ¿Ya? Y analizamos nosotros lo que decíamos antes, la radio. El uso de la radio es bien importante, sobre todo en ocasiones en que hay algún problema, hay una emergencia. En el caso de Chile hay una emergencia que la gente, digamos, pierde en cierta forma la comunicación o se saturan todas las líneas y por algún momento se pierde. Entonces, la radio permite informarse, ¿ya? Entonces, y uno piensa a lo mejor que con todo el internet la radio no está presente, pero sí se utiliza bastante, ¿ya? Esta información es del año 2019, ¿ya? Y en Chile es un porcentaje de un 32% que sí utiliza la radio, ¿ya? Y aquí se analiza el consumo de noticias, ¿ya? Porque la radio también, acuérdense que permite el consumo de publicidad, eh, entretención, la música, el deporte, etcétera, que uno lo puede, digamos, escuchar a través de la radio, ¿ya? Y acá tenemos el uso de las TIC, en el caso de Chile, y aquí fundamentalmente tiene que ver con bueno, dentro del total de población, la cantidad de móviles, por ejemplo, y nosotros somos más o menos 18 millones de habitantes y acá hay más móviles que habitantes, ¿ya? En Chile. Hay más celulares que habitantes. Y el uso de Internet también, una penetración bastante importante. Esto es de 2019. Si nosotros analizamos los datos actuales que no los pude encontrar, eh, esto debería haber aumentado ya con la pandemia. Y cuando son, digamos, usuarios activos de las redes sociales, también acá hay bastantes personas que tienen redes sociales, siendo, por ejemplo, dentro de todas las redes sociales, el WhatsApp es el que está más masificado, ¿ya? Después le siguen las otras redes sociales, ¿ya? Facebook, Instagram, entre otras, porque hay otras más. Y hay otras plataformas también. Y entonces acá tenemos una información que uno puede decir tiene harta penetración en la población, sobre todo porque ha ido surgiendo la necesidad ya, para hacer clases, para comprar, como decíamos delante, la otra clase, ha aumentado el uso de las tecnologías de la información, ¿ya? Pero también aquí hay el lado, podríamos decir, el lado B, el lado negativo, podríamos decir, del uso de las TIC. ¿Por qué? Porque nosotros hablamos de las noticias falsas o la posverdad que dijimos, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el problema de las TICs? Que pueden permitir el que se difundan noticias o informaciones falsas o tendenciosas. Profe, Dígame. por si acaso me acuerdo de un caso que yo vi en la tele, que era de un programa, que decía que una mujer hacía por sus hijos, hacía que le hicieran noticias falsas para ella ganar dinero. Ya, hay de todo. Yo no he visto esa noticia, pero sí hay, digamos, puede ser. No podría decirte que sí la vi. No, en verdad no sé. Ahora, eso, acuérdate también que nosotros dijimos que muchas veces se manipulaba cierta información o se ponía, por ejemplo, la imagen de algo y se ponía como que era de otra noticia, ¿ya? Entonces, también, por eso hablamos de información falsa o tendenciosa, ¿sí? Entonces, que las fuentes no se pueden investigar. Entonces, ahí, por eso dijimos que ya conversamos. Lo bueno es que uno está comunicado siempre, ¿cierto? Que puede tener acceso rápido a la información. Antes uno tenía que ir a buscar información a un lugar determinado, ahora no, uno accede al tiro a la información que uno necesita para todo. Pero lo negativo era esto, ¿ya? De que
La información falsa se puede difundir a través de las TICs, ¿ya? Y ahí surge el concepto de la posverdad. Dice, distorsión deliberada de una realidad que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. Es decir, manipular de cierta forma la información que las personas la creen y les afecta en sus creencias, en sus sentimientos, en lo que ellos piensan y que les influye incluso en lo que van a opinar, perdón, y lo que, por ejemplo, si hay una elección, puede influir en una elección futura. ¿Ya? Pues se habla de la posverdad. ¿Sí? La verdad, uno dice, pues si la verdad es una sola, ¿por qué la posverdad? Porque es la manipulación de la realidad. Se distorsiona de manera deliberada, es decir, con la intención de lograr algo. ¿Se fijan? Por eso habla de deliberada. ¿Ya? Es el concepto que surgió de la posverdad. ¿Ya? Y yo le puse este gráfico en que dice las tácticas de manipulación más frecuentes en las redes sociales, ¿ya? Cuando hablamos de que se manipula la información y las formas en cómo se manipula. Y por ejemplo, se manipula a través de los medios de comunicación afines al gobierno. Así, cuando un gobierno quiere que la persona, la gente sepa lo que ellos deciden que se sepa. ¿Ya? En cierta forma, manipularlo. La contratación de comentaristas afines al gobierno, es decir, que a través puede ser de la televisión abierta, puede ser de las redes sociales, digamos, se comenta a favor del gobierno que está en el momento, ¿ya? Los bots políticos, acuérdense que lo que son los bots, ¿ya? No son personas, ¿ya? Las noticias falsas durante las elecciones, ya que también pueden, incluso son antes de la elección, durante la elección, después de la elección. Acuérdense, nosotros vimos, yo les mencioné el ejemplo de Donald Trump, que él partió diciendo que la última elección de Estados Unidos de presidente, para presidente del país, él hablaba de que los votos se habían contado mal, que desaparecieron votos, y siempre él lo decía a través de las redes sociales y también de manera personal. ¿Ya? Es cuestión de escuchar nomás el discurso que hizo antes de que ocurriera cuando la gente se tomó lo que fue en este caso el Capitolio como el Congreso. ¿Ya? Entonces ahí uno se nota que él manejaba la información, la manipulaba. ¿Ya? Y está también el secuestro de cuentas, ¿ya? Que también ocurre y también permite manipular información, ¿ya? Entonces hay varias formas, por lo tanto, esto es como el lado B. Y aquí tenemos, en este caso, Donald Trump, que apareció esta caricatura, y que a través él alimenta su Twitter a través de fake news, que ahora todo esto Twitter lo tiene cerrado para siempre. ¿Ya? De hecho, ayer estaba viendo la noticia de que lo tiene, digamos, está bloqueado para él, la red de Twitter para siempre, y Facebook e Instagram por 6 meses. ¿Ya? ¿Se fijan? Entonces, ¿por qué? Porque él manipula a través de las redes sociales, en este caso, los hechos. Ya los votos se contaron, se comprobó que eso no era así, y él seguía insistiendo en lo mismo. ¿Ya? Ahora, otro problema que trae también, acuérdense que hablamos del resguardo de la vida privada, ¿ya? Es decir, las redes sociales exponen a las personas o las personas exponen su vida privada y no está la separación de que hasta cierto punto doy información y el resto es privado. ¿Se fijan? Muchas veces ocurrían hechos y que eh, las personas exponen su vida y que esto ya es un problema, ¿ya? Sobre todo entre los más chicos, los niños, los adolescentes, a pesar de que también hay personas adultas que también han sufrido este problema, ¿ya? Profe, Dígame. por ejemplo, vi como en México, en los países como México, París, Francia, Colombia,
Son los jóvenes que están con más peligro, por ejemplo, que publican su vida privada, pero algunos acaban en prostitución, acaban en desaparecer, secuestro, tráfico infantil, todo. Sí. Sí, hay varios hechos que tienen relación con todo eso, y estamos hablando de exponer la vida de uno, la vida privada, digamos, abierta a todo el mundo, y no establecer un límite que hasta cierto punto llego y después ya no más, la vida privada. Y está otro problema que también es el ciberacoso, que también lo conversamos nosotros, ¿se acuerdan? Que a través de las redes muchas personas son acosadas, ya son atacadas, son violentadas, se vulnera todo, su vida privada, su apariencia, todo lo que pueda, y le afecta mucho a todas las personas, no solamente a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños, sino que el ciberacoso está presente en muchas situaciones, ¿ya? Y ese ciberacoso no queda ahí nomás, y ese problema no queda en una sola, sino que se va difundiendo, y bajar un contenido es difícil. Es difícil. Yo he visto en algunas situaciones que hay gente que ha ido a los tribunales para que se borren alguna información, algunas imágenes. Y es difícil porque siempre hay alguien que la sacó, la vuelve a estar de nuevo. Han pasado años y vuelve a aparecer una noticia que afecta a una persona en su dignidad, etcétera, ¿ya? Entonces eso también es importante. Ese era el primer tema, lo que tiene que ver con el uso de las TICs, el uso de los medios de comunicación masiva, los riesgos que implican, ¿ya? Para la vida privada, y también como forma de una democracia, porque también en el caso de que se acuse de que eh, se manejaron los votos, que no se contaron, entonces entra la persona a pensar, ya, esta democracia no está funcionando bien. El otro tema es cuando hablamos de las democracias digitales, es decir, que las TICs eh, están presentes prácticamente en todo en la actualidad. Y se habla de una democracia digital cuando las personas tienen acceso a, por ejemplo, nosotros lo hablábamos, hacer un trámite, por ejemplo, a través de la forma digital, y no tener que ir de manera presencial a hacer un trámite, ¿sí? Nosotros hemos visto muchas personas y que, por ejemplo, en estos últimos días, cuando se aprobó ya y empezó a estar desde el lunes a poder hacerse el tercer retiro de los fondos de las AFP, que es un trámite que se puede hacer de manera virtual, ya, a través online, ya, pero muchas personas no pueden hacerlo, y unos argumentos que yo no me manejo, es que no sé cómo hacerlo, no confío, ¿ya? No confío, mucha gente entonces no tiene esta cultura, no tiene la alfabetización, digamos, digital, ¿ya? Y que uno ha ido aprendiendo. Las generaciones como ustedes a lo mejor es más fácil porque nacieron con todo esto, pero en el caso, por ejemplo, yo hablo por mí y yo he ido aprendiendo todo esto, todo, eh, lo que es hacer todas estas cosas, ¿ya? Partiendo porque antes no habían cajeros, por ejemplo, cajeros automáticos, ya uno tiene que aprender a usar toda esta tecnología, todo esto, uno tiene que ir aprendiéndolo, ¿ya? Y manejarse más o menos bien con todo esto. Pero la idea de un gobierno digital es que las personas todas tengan acceso, ¿ya? Sepan cómo hacerlo, porque a lo mejor tienen un celular, a veces cuesta más hacer un trámite por el celular, pero tienen un celular, tienen internet, pero no saben cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, la idea de una democracia digital es que todos tengan acceso a eso, que no haya una diferenciación, ¿ya? Entonces, esta es la idea, la democracia digital es que todas las personas tengan acceso de manera permanente, ¿ya? Al uso de las tecnologías, ¿ya? Y esto implica que el gobierno y todas sus instituciones también estén al día, o sea, los trabajadores, los funcionarios públicos que trabajan también estén capacitados, que tengan los implementos necesarios, que estén actualizados, ¿se fijan? Para que puedan hacer el trabajo de una democracia digital o un gobierno electrónico.
La democracia digital es que todos tengamos acceso, ¿cierto? A hacer todos estos trámites de manera digital, todos. Por lo tanto, ahí también hay una tarea pendiente que es la alfabetización digital. Y un gobierno electrónico es que el gobierno tenga todas las condiciones para que pueda dar esos servicios a los ciudadanos, ¿ya? ¿No? Y que funcionen, por ejemplo, en general estas plataformas tienen una ventaja de que funcionan todo el día, las 24 horas, ¿ya? Y por lo tanto es una ventaja porque no hay un límite de horario en que uno va a una oficina y la oficina atiende hasta cierta hora, de cierta, vamos a suponer, de las 9 hasta las 5 de la tarde, por decirles algo, ¿ya? Entonces esa es una ventaja, pero está pendiente lo otro. Uno ve mucha gente, uno piensa, no hay gente que no le cueste tanto, pero sí uno ve que hay muchas personas que no confían, que no se manejan, que no saben cómo hacerlo, ¿ya? Entonces, la democracia es que todos tengamos acceso, ¿no? Todos, al uso de las tecnologías y, eh, y que nos puedan asegurar que, por ejemplo, se renueven los equipos. En el caso, por ejemplo, de los profesores, que nosotros tengamos acceso a que en este caso el Estado, el Ministerio financie el que nosotros tengamos que, digamos, actualizar todo, porque estamos haciendo clases usando las conexiones de las casas, ¿se fijan? Y en el caso de ustedes lo mismo, ¿ya? Y eso implica que, por un lado, el acceso a ser a un gobierno, digamos, o a un gobierno, una democracia digital, y que el Estado tenga todas las condiciones para que las personas puedan acceder a esto, ¿ya? Por ejemplo, muchas veces la gente va en este caso, al Chile Atiende, ¿ya? ¿Para qué? Porque ahí uno puede ir a consultar muchas cosas, sobre todo cuando uno no tiene acceso a Internet o no sabe cómo manejarse, porque si uno empieza a buscar, uno encuentra lo que uno menos piense va a estar en Internet, ¿ya? Y el acceso a los ministerios también uno puede hacerlo, pero no todos saben manejarse con eso, ¿ya? Profe, Dígame. por no sé si quiero decir algo relacionado no ¿Ya? sé si ya están relacionadas a esta clase, ¿Ya? pero lo que yo vi en la noticia sobre falsos bonos que aparecían en ¿Ya? Facebook, Ujú. Exactamente. Hay una en noticia, Instagram, sí, una noticia falsa. Exactamente. Entonces, y serían para estafar, era para sí, estafar. sí, es eso. Por eso, y lo conversamos, parece, si no estoy mal, en la clase de cuando uno accede, por ejemplo, a la página del banco. Por ejemplo, uno tiene que pagar algo y accede a páginas del banco y lo conversamos en la clase en que uno tenía que acceder, no, por ejemplo, a un wifi público, ¿ya? Porque uno queda expuesto, ¿ya? Sino que asegurarse, hacerlo en la casa, tranquilo, en internet de uno, saber, digamos, no creer porque a uno le llegan de repente mensajes, correos, que parecen de verdad, o sea, parecen, ¿cómo se llama? Auténticos, pero no lo son. ¿Ya? Sobre todo mensajes de texto que de repente llegan y a uno le dicen está sucediendo algo con su cuenta. Y si uno se mete, te empiezan a pedir información. Si uno no debe dar información. Entonces, eso se presta para las estafas, exactamente. O sea, las TIC se pueden usar para la estafa y nosotros hemos escuchado harto también de eso, que de repente hay gente que la estafan, que la engañan, que paga algo y no es. Es lo mismo, delante hablábamos de los arriendos en las casas, uno ve las fotos y arriendan tal lugar y resulta que ese lugar nunca existió. ¿Se fijan? Entonces todo eso también uno queda expuesto, ¿ya? Entonces la idea aquí del gobierno electrónico, ¿ya? Que sea capaz de tener un soporte suficiente como para que las personas puedan acceder. Y la democracia digital, que todos tengamos acceso a esta democracia, ¿ya? Y eso se ha ido realizando en distintos países. En el caso de Chile también se ha ido implementando cada vez más, ¿ya? Eh, y las experiencias de países que van incluso más adelantados que nosotros también nos sirven, ¿ya? Para trabajar en esto. Ahora, aquí es bien importante que todo esto se haga para evitar, digamos, estafa, eh,
evitar la información negativa, que existan las herramientas que son de transparencia, ¿ya? En que uno pueda acceder a lo que hace los servicios públicos, ¿ya? Y ahí también uno tiene que acceder a Internet para ver qué es lo que hacen las oficinas públicas, qué hacen con los recursos, etcétera, porque también es un recurso que uno puede utilizar, de la transparencia, ¿ya? Ahora, ¿cómo impacta el gobierno electrónico de los ciudadanos? Recibir una atención sin restricción de horario, ¿ya? Y sin limitación geográfica, es decir, que uno tenga que ir a una oficina, por ejemplo, que aquí en Puente Alto no existe una oficina y uno tenga que ir al centro en Santiago para hacer un trámite, ¿ya? La idea es que no tenga uno que trasladarse, sino que lo haga a través de, digamos, Internet. Acceso a información pública en forma simple, oportuna, clara y transparente. Ya si algunas plataformas cumplen con estos requisitos, otras no, del gobierno, que son un poco más complejas, más engorrosas de repente de manejar. Usar un contacto único con el Estado, aunque involucre a más de una institución, ¿ya? No estar obligado a certificar información que se encuentre disponible en formato electrónico. Es decir, la gente que ha postulado, por ejemplo, algunos bonos, la información está en formato electrónico y se cruza la información. Eso uno no tiene que subir información, certificarla, ¿ya? Los ingresos, por ejemplo. Y las oportunidades, que son masivas, ¿ya? Son útiles, llegan a muchas personas y eso no lo podemos negar. Permiten organizar, deliberar, tomar decisiones. Documentar, por ejemplo, en el caso de los abusos a los derechos humanos y otras formas de violencia e intransigencia por parte del Estado, ¿ya? Que también son muchas veces utilizadas para demostrar hechos, ¿sí? Las amenazas son peligrosas porque son espacios de propiedad empresarial que utilizan los datos digitales para propósitos propios, sin el consentimiento de las personas. Eso también es una amenaza. Los gobiernos y las grandes corporaciones las usan para ofrecer información y servicio a los ciudadanos a través de las webs, sin que nada cambie o incluso dando lugar a formas aún más sofisticadas de control, ¿ya? Eso también, muchas veces la información de uno está expuesta, ¿ya? ¿Por qué? Porque muchas veces las bases de datos son accesibles o muchas veces las venden. Venden la base de datos y las tiendas, las organizaciones las utilizan. Entonces la información privada de uno queda expuesta. Eso es una amenaza. Y el hecho de que los gobiernos o grandes corporaciones empresariales también manejen información también es un riesgo, ¿ya? Un riesgo para el uso de las TICs. Por lo tanto, todo esto tiene lo positivo y lo negativo. Y tenemos a nivel mundial el uso en este caso, de las redes, de el Internet, ¿ya? Las redes sociales, los celulares. Esto es a nivel mundial, ¿ya? Esto es de 2020, ¿ya? De todo el total, en el caso de la población total del planeta son más de 7.000, ¿ya? Millones, un 55% tiene, digamos, acceso. Y de los celulares, el 67%, Internet un 59%, y de las redes sociales el 49%, ¿ya? Son activos, ¿sí? Hay zonas, acuérdense que no en todo el mundo es por parejo, hay zonas donde hay más uso, y aquí nosotros tenemos a Asia como de los continentes donde hay más uso de lo que es el Internet, ¿ya? Y después vienen otros sectores como Europa, Latinoamérica. América está dividida en Norteamérica y Latinoamérica y el Caribe, ¿ya? Y ahí si las sumamos serían más que Europa, ¿ya? Entonces ahí también están divididos por continentes y digamos, subzonas de estos continentes. Y Asia sería como donde más uso de Internet. Acuérdense que ahí está China, que es el país más poblado, y está la India también. Ahora, hablamos también en esa clase de la televisión, ¿ya? Y es una de las tecnologías que está presente en todos los hogares en Chile. Es raro encontrar a alguien que diga, no, yo no tengo televisión, no veo televisión. Prácticamente, y hay familias que son así. Pero en general, si uno analiza, prácticamente en todas hay televisión, ¿ya?
televisión abierta también el acceso, porque ahí uno no tiene que contratar el cable, sino que acceso libre, ¿ya? Y en Chile, en el caso de Chile, Televisión Nacional es el único, digamos, canal de televisión pública, ¿ya? El resto son privados, ¿ya? Y nosotros vimos que en general son de empresas chilenas o de empresarios chilenos los dueños o de empresarios extranjeros, ¿ya? Ahora, TVN es del Estado, es público, pero con financiamiento o autofinanciamiento. Ya el Estado no financia TVN, sino que a través de la publicidad, por ejemplo, se financia. Y los otros canales que son abiertos en Chile son de distintos grupos, ya sea chilenos, como el caso de Canal 13, que está el grupo Luchik, o en el caso de Chilevisión, que está en este caso un grupo norteamericano, ¿ya? O estadounidense, que es Turner, todavía. Y en el caso de Mega, estaba el grupo Betia, que también vendió y que accedió a, digamos, a venderle a un grupo, pero ellos mantienen la mayoría digamos, de la propiedad del canal, ¿ya? Que era antes del grupo Claro, hasta el 2011, más 2011, era el grupo Claro, y después pasó al grupo Betia, que es el grupo que es dueño de, por ejemplo, Falabella, ¿ya? Y aquí tengo un gráfico de lo que más se ve en la televisión, que son las noticias, ¿ya? Los noticieros son lo que más acceden las personas a ver en la televisión abierta. Y seguido por otro tipo de programas, pero los noticieros son los que, digamos, son los más vistos, ¿ya? De hecho, cuando los programas que se colocan cerca de las noticias, también muchas veces suben el rating o la sintonía, ¿ya? ¿Por qué? Porque están cerca de los noticieros. Y acá la confianza de de los medios durante la pandemia, como la gente para informarse usó los medios y acá los más confiables, muy confiables, el tono verde, y el que tiene más confiabilidad acá son la radio, seguido por los diarios, ya sea impresos o digitales. Y después viene la televisión pagada. La televisión abierta baja. Los diarios tienen, perdón, la radio tiene un 26%, lo considera confiable, muy confiable, ¿ya? Entonces ahí también es importante. Y las redes sociales no, pues son menos confiables si se fijan. Un 8% nomás muy confiable las redes sociales y el WhatsApp específicamente, el WhatsApp tiene un 3%, ¿ya? Y la última clase nosotros la vimos para analizar la opinión pública y el bien común, ¿ya? Para la democracia es importante saber qué opinan, qué dice la opinión pública, qué dicen los ciudadanos, qué dice la persona. ¿Y cómo se sabe eso? A través de las encuestas, ¿ya? Que se hacen cada cierto tiempo. El mismo día de la clase salió publicada una encuesta, el mismo día, pero después que yo tenía preparada la clase, salió publicada una encuesta que es la encuesta CEP, ¿ya? Y ahí aparecen lo que opina la gente este último año respecto de hartos temas que nosotros también vimos. La opinión pública, entonces, ¿qué es lo que es? ¿Ya? Se refiere a la expresión generalizada eh, en cuanto a temas de política, economía o otros temas de interés público, de interés de todos, ¿ya? Entonces, la opinión pública es la opinión generalizada que se obtiene ¿cómo? Porque no se le puede preguntar uno por uno, ¿ya? Sino que se hace una encuesta, se aplica y ahí se ve qué es lo que piensa en general, como que se proyecta, esta encuesta se proyecta al resto de la población, ¿ya? Y aquí tenemos, por ejemplo, esto está entre 2015 y 2019, ya lo que opinaban de distintas instituciones y las que están más bajas, más, digamos, como ponerle nota, como evaluar una institución, las que estaban más bajas eran los partidos políticos, el Congreso, el gobierno, ¿ya? Entonces aquí uno puede ir viendo. Y los que han ido bajando, por ejemplo, Carabineros desde el 2015 bajó un 57% a un 17% en el 2019, ¿ya? Y nosotros sabemos que ocurrieron varias situaciones ahí que afectaron a esta institución, ¿ya? Situaciones internas
y también lo que fue las manifestaciones sociales, el estallido social, fundamentalmente también, ¿ya? Entonces, aquí se pregunta cuánta confianza tiene usted en cada una de ellas, y hay instituciones que son muy poco confiables para la opinión pública, ¿ya? Entonces, es importante saber por qué, porque son fundamentales. Los partidos políticos, el Congreso, el gobierno, son fundamentales para que funcione la democracia, ¿ya? Y aquí hay otra pregunta que tiene que ver con lo mismo, ¿ya? De 2019, dice, y dentro de 5 años, ¿qué tan bien o qué tan mal cree usted que funcionará la democracia? Entonces los encuestados ahí contestaron muy bien, muy mal, ¿ya? Regular, o no sabe o no contesta. Siempre en la encuesta aparece esa de que no sabe o no contesta, o no responde, ¿ya? O sea, aquí, regular es la mayoría. Regular dentro de 5 años que la democracia va a funcionar de manera regular. Esta se hizo, es del CEP también, fue en diciembre de 2019. O sea, después del estallido social, cuando estaban ahí ya eh, estableciéndose mesas de diálogo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y es importante, entonces, como dijimos, para una democracia conocer lo que opina la gente, la opinión pública, ¿ya? Y tenemos también el bien común. O sea, ¿cómo está en el fondo el bien común? Es que se den las condiciones materiales, culturales, para que la gente se desarrolle, los ciudadanos se desarrollen. En otras palabras, ¿está funcionando bien la democracia? ¿Está haciendo bien su trabajo? ¿Ya? Permite que la gente pueda desarrollarse, y esto se logra a través de también información, y que da lo que se llama el índice de democracia, ¿ya? Esta es de 2019, y que lo que las democracias plenas son las que están mejor, con mejor funcionamiento, ¿ya? Para que las personas puedan lograr el bien común, o que el país pueda lograr en su mayoría el bien común, ¿ya? Pero hay otras que no. Nosotros vimos que hay regímenes autoritarios en que no está funcionando todo esto, ¿ya? Y en este caso está de color rojo, ¿ya? Las que están democracias plenas son las de tono verde más oscuro. Democracia imperfecta o incompletas estarían aquí en un color, el tono verde más claro. Y los autoritarios, los que ahí tienen harto que digamos, está pendiente, porque no hay democracia fundamentalmente ahí, están en color, en tono rojo, tono café rojizo. Ahora, ¿qué es lo que miden para saber esto? ¿Ya? Como para establecer qué es lo que miden. Miden los procesos electorales sean pluralistas, o sea, que participen hartas ideas, y no solamente haya una elección en que participe una sola idea política, un solo partido. Que el gobierno funcione, que haya participación política, que haya una cultura política, educación ciudadana, que haya libertades civiles, ¿ya? Todo eso hace que también se logre el bien común, ¿ya? Procesos electorales pluralistas, que funcione el gobierno, que haya participación política, que haya una cultura política, que haya libertades civiles, ¿ya? Entonces, aquí esto es lo que miden, y ahí se establece una especie de ranking de los países donde funciona mejor la democracia, y que esto nos lleva a que se logre el bien común, ¿ya? Aquí Chile, esto es de Latinoamérica y el Caribe, no es a nivel mundial, sino que de la región. Y ahí Chile está en un tercer lugar después de Uruguay y Costa Rica, ¿ya? Y en último lugar estaría Cuba, y Venezuela. Esto es de 2016, porque no encontré la última vez que no la encontré. Y va a haber prueba entonces, chiquillos, el miércoles de la próxima semana a través de la plataforma Webclass, y los temas que nosotros vimos, que son el uso de los medios de comunicación masiva y las TICs, la democracia digital, gobierno electrónico, televisión abierta, y los logros y desafíos de la democracia en Chile. ¿Ya? Vayan entonces, vamos a dejar de compartir. Ya, chiquillos.